Hay conversaciones que uno lleva años sin tener, no porque no haya momento para tenerlas, sino porque una parte de ti sabe que una vez que empiecen, ya no vas a poder seguir siendo exactamente la misma persona que eras antes de que empezaran. Esta es una de esas conversaciones. Y esta noche finalmente voy a contártela completa desde el principio, con todo lo que descubrí en el camino y todo lo que entendí sobre mi hijo, sobre mí misma, y sobre el tipo de amor que no se nombra pero que tampoco se olvida nunca del todo. Quédate hasta el final, te lo pido de verdad, porque lo que viene cambia de dirección más de una vez y cada vez que cambia se vuelve más verdadero. Antes de continuar, si esta conversación ya se siente cercana a algo que tú también has vivido, dale like ahora mismo, porque estas historias necesitan llegar a las personas que las necesitan. Suscríbete si quieres seguir encontrándome aquí cada semana, sentada en esta misma mesa, contando lo que la vida me ha ido enseñando a fuerza de vivirlo. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando esta noche, y a qué hora es allá donde estás, porque me gusta imaginar a cada una de ustedes en su rincón, con su taza, con su historia. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo con ella ahora. A veces las palabras correctas llegan exactamente cuando más se necesitan. Mi hijo Elon terminó su tercera relación en 5 años el mes pasado. No con drama, no con la clase de final que deja marcas visibles y conversaciones pendientes que se prolongan semanas. Con esa quietud particular con que Elon termina las cosas, como quien cierra una ventana con cuidado para que no haga ruido, como si el silencio del final fuera una forma de respeto hacia algo que no supo sostener. La primera vez pensé que era la edad, que estaba encontrando su camino. La segunda vez pensé que había sido mala suerte, que simplemente no había encontrado a la persona correcta todavía. La tercera vez me quedé sin explicaciones fáciles y con una pregunta que no le había hecho todavía porque no sabía empezarla. Elon tiene 34 años. Es de los que llegan puntuales, de los que recuerdan los cumpleaños sin que nadie se los recuerde, de los que escuchan de verdad cuando alguien habla, con esa atención completa que cada vez es más rara y que hace que la gente se sienta vista de una manera que no esperaban. El mundo lo vive a un hombre que tiene todo bajo control. Yo lo veo y veo a mi hijo, que es algo completamente diferente, porque una madre no ve la superficie, ve lo que hay debajo de ella, o cree que lo ve, hasta la noche en que descubre que había algo que nunca encontró. Esa noche llegó sin avisar, sin mensaje previo, sin llamada, sin ninguna de las señales habituales con que Elon anuncia su presencia porque es el tipo de persona que no llega a ningún lugar sin avisar. Eran casi las 9 de la noche cuando escuché el timbre, y cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con el abrigo todavía puesto y las manos en los bolsillos, y esa manera suya de estar de pie que normalmente comunica calma, pero que esa noche comunicaba otra cosa. Supe de inmediato que algo había cambiado. No me dijo nada todavía. Entró, se sentó en la silla de siempre, junto a la ventana, y esperó a que yo pusiera agua a calentar, como si los dos supiéramos sin decirlo que lo que venía necesitaba el marco de una taza entre las manos antes de poder empezar. Mientras esperábamos que el agua hirviera, Elon miró la mesa y me dijo que quería contarme algo que nunca me había contado, que llevaba tiempo queriendo hacerlo y que esta noche había decidido que ya era suficiente tiempo cargándolo solo. Y entonces dijo un nombre: Sofía. Me quedé completamente quieta con la espalda hacia él, frente a la estufa, con la mano en el mango de la olla, porque ese nombre no era nuevo para mí. Lo había escuchado una vez, años atrás, en una llamada que Elon tuvo tarde en la noche cuando creía que yo dormía. Lo había escuchado dicho en un tono que no se usa para los nombres ordinarios, con esa suavidad específica con que la gente dice los nombres que les pertenecen de una manera que nada más les pertenece. No pregunté entonces. Lo guardé en ese cajón donde las madres guardamos las cosas que notamos y que elegimos no mencionar porque el momento correcto para mencionarlas nunca termina de llegar. Hasta esa noche. Me volteé despacio, puse las tazas sobre la mesa, me senté frente a él y le dije algo que lo tomó por sorpresa. Sé quién es Sofía. Elon me miró durante un momento largo sin decir nada, con esa expresión que tienen las personas cuando algo que esperaban mantener bajo control se les sale de las manos antes de que pudieran evitarlo. No era incomodidad exactamente. Era algo más parecido a ese alivio extraño que produce que alguien sepa algo que uno llevaba tiempo cargando solo, mezclado con la sorpresa de que ese alguien resultara ser la última persona que uno esperaba que lo supiera. ¿Cómo? Me dijo finalmente. Le conté. Le dije que había escuchado su nombre una vez, años atrás, en una llamada nocturna que no estaba destinada a mis oídos. Le dije que había reconocido en su voz algo que no necesitaba explicación. Y le dije que había guardado ese nombre en silencio todo ese tiempo porque me dije a mí misma que si él quisiera contármelo, lo haría cuando estuviera listo, y que mientras tanto no era mi lugar preguntar. Elon asintió despacio mirando su taza, y luego dijo algo que reencuadró todo lo que yo creía saber sobre su historia. Nunca fuimos novios, mamá. Nunca lo pusimos en palabras. Me lo explicó despacio, con esa manera las cosas importantes, eligiendo cada palabra con el cuidado de alguien que ha ensayado esta conversación muchas veces en su cabeza y que descubre, ahora que finalmente la está teniendo, que ningún ensayo fue suficiente. Me dijo que Sofía y él visto casi todos los días durante casi 2 años, que compartían el desayuno los martes y los viernes porque los dos llegaban temprano al mismo lugar y ninguno de los dos planificó,
que se convirtiera en un ritual, pero se convirtió. Que sus conversaciones eran no tienen horario, que empezaban hablando de algo pequeño y terminaban 2 horas después, sin que ninguno de los dos hubiera mirado el reloj. Que todo el mundo a su alrededor asumía que eran pareja porque la manera en que se miraban no dejaba mucho espacio para otras interpretaciones. Pero él nunca lo dijo en voz alta. Nunca usó las palabras que habrían convertido lo que tenían en algo con nombre y con forma y con el peso de una elección consciente. No porque no lo sintiera, sino porque le aterraba que nombrarlo lo hiciera frágil de una manera en que, sin nombre, se sentía seguro. Recordé algo de esa época que en su momento no supe leer correctamente. Elon venía a cenar más seguido que de costumbre, con una energía diferente, más liviana, como la energía de alguien que tiene algo bueno en su vida, que todavía no ha decidido compartir porque guardarlo se siente demasiado bien para apurarlo. Yo lo notaba más presente en las conversaciones, más dispuesto a quedarse después de comer en lugar de irse a la primera oportunidad, con ese brillo específico que tienen las personas, ¿viste? Cuando algo en su vida privada les está dando alegría sin que ellas lo digan. Yo lo vi. Lo vi y pensé que era el trabajo o que simplemente estaba atravesando un buen momento, y nunca pregunté qué era exactamente lo que lo hacía llegar a mi mesa con esa ligereza nueva. Eso me pesa todavía. No haber preguntado cuando las señales eran tan claras. No haber creado el espacio para que él trajera lo que estaba cargando con tanta alegría antes de que se convirtiera en algo que cargaba con silencio. ¿Te ha pasado que alguien que amas estaba en el mejor momento de su vida amorosa, y tú lo viste, lo sentiste, notaste el cambio en su energía, y aún así no preguntaste porque pensaste que si quisiera contarlo ya lo haría? Yo lo hice. Y lo que no entendí entonces es que hay personas que necesitan que alguien abra la puerta antes de poder entrar por ella. No porque no quieran entrar, sino porque esperan una señal de que del otro lado van a ser bienvenidos con lo que traen. No es que los hijos no quieran compartir lo que les da alegría, no es que no confíen en sus madres. Es que aprenden con el tiempo a leer qué tipo de conversaciones caben en cada espacio, y si el espacio que les hemos dado siempre fue para las preguntas prácticas, para el trabajo y la comida y los planes, entonces las conversaciones del corazón buscan otro lugar donde caber. No por decisión consciente, por costumbre, por la forma que fue tomando el amor entre los dos sin que ninguno lo diseñara así. Elon siguió hablando, y entonces dijo algo que me obligó a soltar la taza. Me dijo que Sofía sabía, que antes de irse, ella le había dicho directamente que sabía cómo se sentía él, que lo había sabido durante mucho tiempo, y que había esperado casi un año a que él lo dijera en voz alta. Esperó casi un año, y él nunca lo dijo. Se fue porque cansé su paciencia sin darle nada a cambio de ella, me dijo Elon, con una voz que no tenía dramatismo, solo la precisión tranquila y devastadora de alguien que lleva años entendiéndolo, y que todavía no ha encontrado la manera de hacerlo pesar menos. Y lo peor, mamá, lo que todavía no te he contado es que la noche en que ella se fue yo vine aquí, a esta cocina, a sentarme en esta misma silla. Me quedé completamente quieta, porque lo recordé. Lo recordé con una claridad que me sorprendió, porque hay cosas que uno guarda sin sentir que las está guardando, archivadas en algún lugar de la memoria al que no accede regularmente pero que siguen ahí, esperando el momento en que algo las haga necesarias. Elon había venido una noche hace años, sin avisar, igual que esa noche, se había sentado en la misma silla. Yo había puesto agua a calentar, igual que esa noche. Y habíamos hablado durante casi una hora sobre su trabajo, sobre unos planos que tenía pendientes, sobre si había pensado en cambiar de apartamento, porque el que tenía quedaba lejos de todo. Una conversación completamente ordinaria que en ningún momento destrozó. Él se había ido sin decirme nada sobre Sofía, sin decirme nada sobre lo que estaba cargando esa noche. Y yo lo había dejado irse sin preguntar qué era realmente lo que lo había traído hasta mi puerta a una hora en que Elon no llegaba sin avisar. Vine a contártelo, me dijo ahora, mirando la mesa. Estuve a punto 3 veces durante esa conversación, pero tú preguntaste sobre los planos, y yo respondí sobre los planos. Y después preguntaste sobre el apartamento, y yo respondí sobre el apartamento. Y en algún punto entendí que esa noche no iba a pasar, y me fui. Sentí algo moverse dentro de mí con una lentitud que dolía. No fue que yo no estuviera, estuve. Estuve físicamente presente en esa cocina durante toda esa hora, con el café caliente y las preguntas correctas y la disponibilidad completa de una madre que quiere que su hijo sepa que siempre puede venir. Pero estuve presente de la manera equivocada. Estuve presente para las preguntas que sabía hacer, no para las que él necesitaba que yo hiciera. Y esa diferencia, que desde afuera es invisible, desde adentro es la distancia más larga del mundo. ¿Alguna vez has estado completamente presente con alguien que amas y aún así has fallado en llegar hasta donde esa persona necesitaba que llegaras? Por falta de amor, no por falta de intención, sino porque el amor sin atención específica a veces llega hasta la puerta y no entra. Porque estar disponible no es lo mismo que estar abierta, y esa diferencia es exactamente donde se pierden las conversaciones más importantes que nunca se tienen. No es que no amara a mi hijo esa noche, es que confundí amar con acompañar y acompañar con estar presente, y estar presente con hacer las preguntas de siempre, sin entender que las preguntas de siempre a veces son exactamente lo que le dice a alguien que lo que trae no cabe en este espacio. Elon me miró un momento y luego hizo algo que no esperaba. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó su teléfono.
Lo puso sobre la mesa entre los dos con la pantalla hacia arriba y señaló una conversación de mensajes que tenía abierta. La noche que se fue me dijo, Sofía me mandó un mensaje de voz. Lo miré. La barra de audio era larga, del tipo que indica que alguien habló durante un tiempo real. No un mensaje de 10 segundos, sino algo con peso y extensión y la arquitectura de algo que se preparó aunque sonara espontáneo. 4 minutos y 32 segundos, dijo Elon. Nunca lo he abierto. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa. ¿Por qué? Le pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Porque si lo abro y ella dice lo que creo que dice, ya no voy a poder seguir viviendo como si no lo supiera. Y si lo abro y dice algo diferente, algo que cierre la puerta en lugar de abrirla, tampoco voy a poder seguir viviendo como si no lo supiera. Hizo una pausa. De las dos maneras pierdo la única cosa que me ha quedado de ella, que es no saber con certeza. Había algo en esa frase que reconocí de inmediato porque lo había sentido yo misma en algún momento de mi propia vida. Esa lógica específica con que la gente protege sus esperanzas más frágiles manteniéndolas en la oscuridad donde nada puede confirmarlas ni destruirlas. El no saber como forma de conservar, el silencio como refugio. Y entonces me levanté de la silla, fui a la ventana. Miré hacia afuera un momento con la espalda hacia Elon. Y cuando me volteé mi cara había cambiado de una manera que él notó de inmediato porque se enderezó en la silla con esa atención específica que la gente presta cuando intuye que lo que viene es algo que va a requerir que estén completamente despiertos. Le dije que necesitaba contarle algo, que llevaba tiempo queriendo hacerlo y que no había encontrado el momento, o más honestamente, que había encontrado muchos momentos y había elegido no usarlos, y que esa noche, escuchándolo hablar de mensajes sin abrir y de conversaciones que no llegaron a ocurrir, ya no podía seguir siendo parte del mismo patrón que estábamos describiendo. Le dije que Sofía no solo le había mandado un mensaje de voz la noche que se fue. Le dije que 2 años después Sofía me había escrito a mí. Elon no se movió. ¿Qué? Dijo en voz muy baja. Una carta, manuscrita, a esta dirección. Fui al cajón de la cómoda del pasillo, el que está junto a las fotos familiares, y saqué un sobre que llevaba 3 años ahí. Lo puse sobre la mesa junto al teléfono. Lo recibí hace 3 años. Estabas en una relación nueva y me dije que no era el momento. Y el momento nunca volvió a sentirse correcto hasta ahora. Elon miró el sobre, luego me miró a mí. Y en sus ojos había algo que no era enojo, sino algo más complicado y más honesto que el enojo. La expresión de alguien que acaba de entender que la historia que creía conocer tenía más personajes de los que sabía. Y eso lo cambió todo. Elon tocó el sobre de inmediato. Lo miró durante un momento largo, con las manos quietas sobre la mesa, como alguien que sabe que lo que va a encontrar del otro lado de algo va a cambiar la manera en que entiende un periodo entero de su vida y que necesita un segundo antes de cruzar ese umbral sin poder volver. Luego me preguntó, con una voz completamente tranquila que me costó más que si hubiera estado enojado. ¿Qué decía? Le dije que quería que lo leyera él, que eran sus palabras, escritas para ser leídas por alguien que conocía la historia desde adentro, y que yo había sido depositaria de esa carta durante 3 años, pero que nunca había sido su destinataria real. Elon tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, con esa delicadeza específica con que la gente abre las cosas que sabe que no va a poder cerrar de vuelta. Sacó las hojas. 2 páginas escritas por ambos lados con una letra inclinada y pequeña que yo había leído 3 años atrás y que todavía recordaba con una precisión que me decía algo sobre el peso que había tenido. Para mí, aunque nunca lo hubiera admitido. Lo leyó en silencio. Yo lo observé leer, viendo cómo su cara cambiaba despacio. No de manera dramática, sino de esa manera sutil en que cambian las caras de las personas cuando algo que leen les toca. Algo que pensaban que ya habían resuelto y descubren que no. Cuando terminó puso las hojas sobre la mesa con cuidado y se quedó mirándolas un momento. ¿Me hace una pregunta? Dijo al final. Sí, le dije. ¿Quieres saber si alguna vez hablo de ella? Hizo una pausa, porque ella había hablado de mí. Y necesita saber si es la única. Esa frase cayó en la cocina con el peso específico de las cosas que son sencillas en su forma y devastadoras en su fondo. Sofía no había escrito para reclamar nada. No había escrito para reabrir algo que había cerrado. Había escrito para hacer la pregunta más vulnerable que una persona puede hacer después de una pérdida. ¿Fui real para ti o solo lo fui para mí? Elon levantó los ojos de las hojas y me miró. ¿Y tú qué le respondiste? Tuve que sostener esa pregunta un momento antes de... Porque la respuesta no me hacía quedar bien, y porque una madre que de verdad escucha a su hijo sabe que hay momentos en que quedar bien es exactamente lo que no debe importar. No le respondí, le dije. Guardé la carta y no le respondí. Elona sintió despacio, sin juzgarme, que fue casi peor que si me hubiera juzgado, porque el no juzgarme me dijo que lo entendía, que reconocía el patrón, que era el mismo patrón que los dos habíamos estado describiendo durante toda la noche sin nombrarlo directamente hasta ese momento. El patrón de esperar el momento correcto hasta que el momento pasa. Se quedó callado un rato, mirando el teléfono, y la carta lado a lado sobre la mesa, esos dos objetos que representaban dos voces de Sofía, que habían estado esperando respuesta en silencio, una en un cajón y otra en una aplicación de mensajes durante años. Luego tomó el teléfono, lo desbloqueó, fue al mensaje de voz. ¿Lo escuchamos juntos?, me preguntó. Asentí sin decir nada. Elon puso el teléfono entre los dos, con el altavoz hacia arriba, y presionó play.
No voy a decirte todo lo que Sofía dijo en esos 4 minutos y 32 segundos, porque hay cosas que pertenecen a las personas que las dijeron y a las personas que las recibieron, y repetirlas todas sería quitarles algo. Pero sí voy a decirte lo que escuché, lo que se quedó en esa cocina, de que la voz de Sofía terminó y el silencio volvió. Sofía habló con la calma de alguien que había pensado lo que iba a decir, no para que sonara perfecto, sino que sonara honesto. Habló de los martes y los viernes. Habló de una conversación específica que habían tenido sobre algo pequeño que él había dicho, sin darse cuenta de que lo decía y que ella había guardado porque le parecía la cosa más verdadera que había escuchado en mucho tiempo. Habló de lo que había esperado y de por qué había esperado, y de qué había sentido cuando finalmente entendió que la espera no iba a tener el final que ella necesitaba. Y al final, en los últimos 30 segundos, dijo algo que hizo Elon cerrar los ojos. Dijo, no te cuento todo esto para hacerte sentir mal. Te lo cuento porque mereces saber que lo que teníamos fue real, aunque nunca le hayamos puesto nombre. Y porque yo merezco que alguien lo sepa, aunque ese alguien seas ya tú que ya lo sabías. Cuando el mensaje terminó, ninguno de los dos habló durante un tiempo que no me di. Entonces Elon dijo una sola frase en voz muy baja, sin mirarme, con los ojos todavía en el teléfono. Se casa en 6 semanas, lo vi online el mes pasado. Por eso vine esta noche. Me quedé completamente quieta. Y de pronto todo se reencuadró de una manera que me dejó sin aire. Elon no había venido porque finalmente se sintiera listo para hablar. Había venido porque la puerta estaba cerrándose, podía escuchar el sonido. Y no sabía qué hacer con eso excepto venir a la única persona que siempre había tenido la luz encendida cuando él llegaba sin avisar. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas enfrentarse a una puerta que se cierra y has entendido en ese momento exacto que parte de por qué esa puerta llegó a ese punto fue algo que tú también hiciste o dejaste de hacer? Ese entendimiento no es cómodo. No tiene la arquitectura limpia de las conclusiones que nos dejan bien parados. Tiene la textura irregular y honesta de las verdades que cambian algo en la manera en que nos vemos a nosotras mismas. El amor que no pregunta tiempo no es menos amor, pero llega tarde a los lugares donde más se necesitaba, y esa tardanza tiene consecuencias que el amor solo no puede deshacer. Elon me miró finalmente, con los ojos cansados de alguien que ha cargado algo durante demasiado tiempo y que esa noche finalmente lo puso sobre una mesa y me dijo, ¿qué hago, mamá? Y yo, que tantas veces había tenido la respuesta equivocada, o ninguna respuesta en el momento en que él más la necesitaba, respiré hondo, y esta vez no le di una respuesta. Esta vez le di algo que debía haberle dado años antes, la noche que vino a esta cocina y habló de planos y apartamentos mientras cargaba a Sofía en silencio. Le dije la verdad sobre lo que yo debía haber dicho entonces. Le dije esto. Se lo dije despacio, con las palabras que había tenido guardadas sin saberlo durante todos estos años. Las palabras que esa noche de los planos y el apartamento debía haber dicho en lugar de seguir con la conversación de siempre. Le dije, esa noche que viniste yo noté que algo te pasaba. Lo noté en cómo entraste, en cómo te sentaste, en ese silencio de medio segundo antes de responder cada pregunta que yo te hacía. Lo noté y elegí no nombrarlo porque me dije que si quisieras contármelo ya lo harías. Pero la verdad que esta noche ya puedo decirte en voz alta. Es que no pregunté porque tenía miedo de abrir algo que no supiera cómo sostener. Y ese miedo mío te costó una noche entera en que viniste buscando una puerta abierta y encontraste una conversación sobre planos. Me miró sin decir nada. Lo que debí haberte dicho esa noche, continué, es esto, ¿qué es lo que realmente te trajo aquí esta noche? No el trabajo, no el apartamento, tú. ¿Qué está pasando contigo de verdad? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de algo que finalmente ocupaba el espacio que siempre le había pertenecido. Elon asintió una sola vez, despacio, y luego dijo algo que no esperaba. No me dijo que ojalá yo hubiera preguntado esa noche. No me dijo que eso hubiera cambiado algo. Me dijo, yo tampoco te lo hubiera contado esa noche, mamá. Creo que no estaba listo todavía, pero sí hubiera sabido que la puerta estaba ahí. Y eso hubiera sido suficiente para entonces. Eso hubiera sido suficiente para entonces. Me quedé con esa frase un momento, dejándola pesar lo que pesaba, sin apurarme a aliviarla ni a buscarle un marco más cómodo, porque tenía razón. No se trataba de si yo hubiera podido cambiar el resultado de aquella noche con una sola pregunta. Se trataba de algo más pequeño y más importante que eso. Se trataba de que él supiera con certeza que la puerta estaba ahí, que lo que traía tenía un lugar donde caber, que no tenía que resolver solo si era el momento correcto para abrir algo, porque del otro lado ya había alguien dispuesto a recibir lo que fuera que llegara. Eso es lo que me faltó darle. No respuestas, no soluciones, solo la certeza de que la puerta estaba abierta. Después de un rato, Elon me dijo que había decidido algo, no llamar a Sofía. No aparecer en su vida 6 semanas antes de su boda con una declaración que llegaría demasiado tarde para ser justa y demasiado cargada para ser simple. Me dijo que lo que quería hacer era responder la pregunta que ella había hecho en esa carta 3 años atrás, la pregunta que yo había recibido y no había respondido. La pregunta que llevaba todo ese tiempo sin respuesta, flotando entre los dos, sin que ninguno lo supiera. Quería escribirle, no para detener nada, solo para decirle, sí, es real, sigue siendo real, no eres la única que habla de esto, nunca fuiste la única. Merece tener esa respuesta, me dijo. Especialmente si no cambia nada.
Lo miré y pensé que esa frase era la cosa más madura y más honesta que lo había escuchado decir en mucho tiempo. No el gesto romántico de quien va a rescatar algo. El gesto humano de quien entiende que algunas deudas no son de dinero ni de tiempo, sino de honestidad, y que pagarlas no te devuelve lo que perdiste, pero te devuelve algo de quien eras antes de perderlo. Elon se fue esa noche con la carta de Sofía en el bolsillo y el mensaje de voz finalmente abierto, y yo me quedé sola en mi cocina, como me quedo siempre después de que él se va, con las tazas sobre la mesa y el silencio que dejan las conversaciones que cambian algo. Pero ese silencio se sentía diferente, más honesto, más como el silencio que queda después de que una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada finalmente se abre, y el aire que entra es frío, pero es aire de verdad. Y sentada ahí, en esa cocina con las tazas frías y la carta ya no en el cajón, sino en las manos de quien siempre le perteneció, me permití hacer algo que las madres raramente nos permitimos con honestidad, mirarme a mí misma sin la protección de las buenas intenciones. Yo también tengo mi Sofía, no con ese nombre, no con esa historia exacta, pero tengo mis cartas sin responder y mis mensajes sin abrir y mis conversaciones que elegí no tener, porque el momento nunca terminaba de sentirse correcto. Tengo personas a las que les debo la honestidad de decirles, sí, fuiste real. Tengo puertas que mantuve entornadas llamándolo respeto cuando en realidad era miedo. Tengo noches en que alguien vino a mi cocina buscando una pregunta y yo le di café y conversación sobre cosas que no eran lo que esa persona necesitaba que fueran. Las madres también esperamos el momento correcto hasta que el momento pasa. También confundimos no preguntar con respetar y no abrir con proteger, y el silencio cómodo con el amor que cuida. También heredamos de las mujeres que vinieron antes de nosotras la costumbre de guardar las cosas en cajones y decirte que ya habrá tiempo, sin entender que el tiempo no avisa cuando se acaba. Esa noche decidí algo, no con dramatismo, no con una promesa grande que las promesas grandes raramente cumplen, con algo más pequeño y más sostenible. Decidí que la próxima vez que alguien que amo venga a sentarse en mi cocina con algo que no sabe cómo empezar, voy a hacer la pregunta que me da miedo hacer. Voy a quedarme en el silencio incómodo en lugar de llenarlo con lo de siempre. Voy a dejar que lo que traigan quepa, aunque no sepa de antemano cómo voy a sostenerlo. Porque eso es lo que esa noche me enseñó Elon sin proponérselo. Que la puerta abierta no necesita saber de antemano qué va a entrar por ella, solo necesita estar abierta. Y a ti que has llegado hasta aquí conmigo, que te has quedado a través de la carta en el cajón y el mensaje sin abrir, y todo lo que esa cocina contuvo esa noche, quiero hablarte directamente ahora. Lo que sientes no está exagerado. Lo que necesitas no es demasiado. Si tienes a alguien en tu vida que lleva tiempo viniendo a sentarse contigo sin decirte lo que realmente lo trajo, esta noche puedes hacer la pregunta que todavía no has hecho. Si eres tú la que ha estado viniendo a sentarse en la cocina de alguien esperando que te pregunten lo que realmente te pasa, esta noche puedes decirlo sin esperar la pregunta. La versión de ti que responde la carta aunque hayan pasado 3 años, que abre el mensaje aunque le dé miedo lo que va a encontrar, que hace la pregunta aunque no sepa cómo va a sostener la respuesta. Esa versión de ti no llega tarde, llega cuando puede, y eso casi siempre es la versión de ti que le dice a alguien que ama, fuiste real, sigues siendo real. No eres la única que habla de esto. Esa versión de ti le devuelve a esa persona algo que ninguna otra cosa puede devolverle. La certeza de que lo que vivieron importó, de que el amor que no tuvo nombre de todas formas tuvo peso, de que no hay que haber ganado para haber valido la pena. El amor que llega, el que de verdad se siente en el cuerpo y no solo se piensa en la mente, no espera el momento correcto. Hace el momento. No guarda la carta en el cajón. La responde. No deja el mensaje sin abrir para proteger una esperanza frágil. Lo abre porque la verdad, aunque duela, es más grande que el miedo que le tenemos. Como una cocina con la luz encendida y 2 tazas sobre la mesa y una carta que finalmente salió del cajón donde llevaba 3 años esperando que alguien tuviera el valor de entregarla. 3 semanas después de esa noche, Elon me llamó un domingo por la tarde. No a las 6, que era su hora de siempre. A las 4, fuera del ritual, fuera del guión que los dos habíamos seguido sin decidirlo. Le contesté a la primera. Me dijo que le había escrito a Sofía, que ella había respondido, que la respuesta era corta y honesta y que no cambiaba nada de lo que ya estaba decidido en su vida, y que aún así algo en él se había sentado de una manera que no había sentido en años. Me dijo, mamá, gracias por no haberme dejado guardar esto más tiempo. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo un momento. Y pensé que esa frase pequeña y enorme al mismo tiempo, era la respuesta a una pregunta que yo tampoco había estado esperando. La verdad de toda esta historia, si tuviera que decirla en una sola frase, es esta. El amor que no se dice en voz alta no desaparece. Vive en los cajones, en los mensajes sin... en las noches, en que alguien llega sin avisar y habla de planos cuando en realidad vino a hablar de otra cosa. Y la única manera de honrar ese amor, aunque llegue tarde, aunque no cambie nada, es sacarlo del cajón y entregárselo a quien siempre le perteneció, como una respuesta que llega 3 años después y que de todas formas dice exactamente lo que necesitaba ser dicho. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por sentarte en esta cocina de palabras y dejar que esta historia tocara lo que tenía que tocar. Si algo de esto resonó en ti esta noche, compártelo con alguien que lo necesite. Alguien que quizás también tiene una carta en un cajón o un mensaje sin abrir o una conversación que lleva demasiado tiempo esperando el momento correcto.
Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia se que tomó con tiempo. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque seguiré aquí, semana tras semana, con más historias de estas que no se cuentan en voz alta, pero que todas llevamos en algún lugar silencioso de la vida. Hasta la próxima.